¿A qué hora tiene clase? Media. Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta tarde lluviosa, oscura, pero que tenemos, a pesar de que el tema es duro, aquí vamos a mostrar cosas que siempre la esperanza, siempre apostamos a la esperanza, a la vida. Hoy día es un día bien especial y es un libro que nos llena de muchas emociones, porque voy a empezar por donde empezó esta historia, que es la compañera Alicia Caliquiriborde, compañera argentina, sobreviviente del Vesubio 1. Hay que recalcar que es sobreviviente del Vesubio 1, porque del Vesubio 2 no quedó nadie. Es un auténtico milagro. Estos son datos dados por ella, no son inventos de nadie. Y después, presa por un buen tiempo, y posteriormente el exilio que nunca termina, o es de un país o de otro, pero siempre tenemos refugiados y exiliados de algún lugar del mundo, y que nos movemos pues por donde existen países, ¿no es cierto?, que te puedan recibir, que te permiten rehacer tu vida de alguna manera, de poder seguir trabajando por la libertad de nuestros países. Así llegó Alicia Caliquiriborde, así como ella, muchísimos compañeros y compañeras de Argentina, así como de Uruguay, así como de Chile, y así como de El Salvador, así como de Nicaragua, así como del Caribe, en fin, muchísimas personas. Cada una de ellas trae una historia, cada una de ellas trae sus propias vivencias. Y es una compañera incansable e incombustible en todos y en todos los mejores sentidos. Ella donó hace muchos años lo que ella y otras compañeras que conformaron COSOFAM, que ya ella explicará lo que fue esta asociación, que trabajaron y fueron de las primeras organizaciones, por lo menos en México, que trabajaron el caso de los niños desaparecidos y los niños que fueron raptados, cooptados, que quedaron con vida, porque no sabemos también cuántos otros, no sabemos cuál fue su destino. Ella conservó, algunas compañeras regresaron, compañeras que también murieron por enfermedades tremendas, conservó este material. Y tuvimos la fortuna y la suerte de, a través de otra compañera que está aquí, otra incansable y combustible, María Luz. Hubo un reencuentro entre Alicia y la que habla, porque COSOFAM trabajó y trabajó en Casa de Chile. En esa casa que se llamó Casa de Chile, pero que fue el alero de todos y de todas. ¿No? La única foto que hay de Casa de Chile, la única, está en ese fondo. Y precisamente en una reunión
sobre desaparecidos, problemas de derechos humanos. Hay uruguayos, hay argentinos, hay chilenos, etc. Este material, como la mayoría de lo que tenemos, está y se puede consultar en nuestra página. Y gracias al trabajo incansable de un grupo pequeñísimo de personas, pero que hemos decidido que somos militantes de la memoria y que la memoria se comparte porque la memoria la hacemos todos. Entonces no puede haber ningún tipo de ley en ningún lugar del mundo que diga que el acceso es libre. No necesitamos a nadie que nos diga que el acceso es libre. Si nosotros hacemos la historia, faltaba más que alguien nos dé permiso para saber sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, apareció en el horizonte del Camena la doctora Cornelia, que la tenemos aquí. Cornelia, que es de origen alemán, que la mayor parte de su formación la hizo en Ámsterdam, es una gran especialista en poesía en voz alta, en cultura comparada. Ella es otra persona incansable, con una sensibilidad hacia América Latina y el Caribe sumamente especial. Y ella llegó al Camena por compañeros de aquí de la universidad, pero ella tuvo la sensibilidad de empezar a apreciar este lugar, pero no el lugar en sí, sino que los contenidos de este lugar. Y de pronto se encontró con este fondo, y que en este fondo había poesía. Y aunque ella estudió y se formó y se ha seguido formando, es una persona con una sensibilidad muy, muy especial, y lo digo especial en el mejor de los sentidos, que si bien es cierto, a lo mejor lo que más te sirvió, primero tu sensibilidad y segundo lo de las culturas comparadas. Y empezó a meterse en este fondo. Y gracias a ese trabajo que ha hecho por años, que lo ha hecho de manera sostenida, hacer libros, ustedes saben que cada vez es más difícil. Poesía, menos. Poesía desde la cárcel, que además no son poetas, menos que menos. Le tenemos tanto que agradecer a Cornelia, tanto que agradecer además que ella ha invitado a sus alumnos en la Universidad de Lancaster que vengan a México, que vengan a esta universidad, que vengan a hacer estancias a este lugar. Y hemos tenido una serie de jóvenes que hemos aprendido tanto de ellos, y creo que también la convivencia ha sido de un lado y del otro. Y el único resultado que podemos tener, que es riqueza, riqueza y riqueza, riqueza humana, de la que nos hace tantísima falta. Así que con Nelia nunca habíamos hecho un acto. Sabes que siempre te agradecemos de manera muy sentida y reconocida, pero hoy día lo hacemos de manera de compartirlo, y sabemos que hay mucha gente que estará conectada y que posteriormente verá este programa, se mandará a Argentina, haremos todo lo posible para que otros compañeros sobrevivientes también disfruten de este enorme trabajo. No hizo un libro cualquiera,
La edición es una auténtica joya. Ahí se ve el trabajo del editor, con el que también no estará de manera presencial, pero gracias a la tecnología lo podremos ver, le podremos dar las gracias también. Finalmente tenemos a la maestra Carla Montalvo, una profesora a tiempo completo y lo que no le alcanza para completar, ella completa y recompleta. Ella no sabe lo que es un tiempo completo, si es de 24 horas, de 28 o de 8 días. Una persona tremendamente comprometida con el espíritu guasemita, con el corazón de esta universidad. No necesitamos invitarla. Ella dijo, yo quiero. Ella tomó el libro y dijo, esto es una joya. Y no sabía la historia. Le contamos la historia. Y dijo, yo quiero estar en esa mesa. Esa es la gente que nos gusta. Esa gente que tiene la H aquí. La H de humanidad. La S de sensibilidad, de solidaridad, la cooperación, el darnos la mano, sin ningún tipo, sin ningún tipo de conductas, de peticiones, de condicionamientos. Es tan difícil porque también la academia tiene lo suyo. Voy a dejar de hablar porque doña Alicia Carriquiribordi tiene ahora todo el tiempo para que nos cuente y tendremos tiempo también, después de escuchar a todos los demás, de alguna pregunta, de alguna observación, de algún comentario. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias a esta mesa. Son muchas cosas. Y antes de empezar, Alicia, como si fuera poco, ha traído cosas que tienen más de 50 años, que los hicieron cuando no sabían si podían continuar con su vida o no. Lo hicieron de retacitos, pero sobre todo lo hicieron con esperanza. Apostaron por la sobrevivencia cuando nadie les apostaba, ni cuando ellos sabían a ciencia cierta si iban a seguir viviendo. Esto se llama resistencia. Esto se llama dignidad. Esto se llama valentía. Esto se llama resistir. No hubo ninguna tortura, ninguna que fuera capaz, gracias, de acallarlos, ni acallarlas. Con esto es lo que no pueden, ni podrán jamás. Aunque pareciera que a veces vamos retrocediendo, no piensen así. Pensar en esto, cuando venían de la tortura, hechos añicos, eran capaces. Esto es más que el ejército. Ningún ejército puede con esto. Nadie puede con esto. Dice, yo no tejía, pero me atreví a hacer esto. Tiene más de 50 años. Ella los ha conservado. Porque esto son lo que nos recuerda lo que significa la vida, lo que nos significa y podemos escoger ser cobardes o ser valientes. Y este es un territorio de valientes. Esto lo hicieron con el corazón de un durazno. Es un anillo. Fueron capaces de hacerse un anillo, de hacerse algo para colgarse en el cuello. Es decir,
Hay una, diríamos que hay una estética de la resistencia, porque si recorremos en el mundo, siempre nos vamos a ir encontrando este tipo de cosas que son capaces de hacer cuando no saben si al minuto siguiente van a seguir con vida o no. Alicia Corricaribordi, es un honor tenerte aquí. María Luz, es un honor tenerte aquí. Ella es otra historia de una tremenda historia, pero son dos mujeres gigantes y que lo único que le podemos dar es cariño y agradecimiento. Ay, gracias, Beatriz. Bueno, de rigor, buenas tardes a todas y todos. Ya repetir mi nombre no hace falta. Ya lo nombró Beatriz varias veces. Te agradezco, Beatriz. Este, yo no soy tan elocuente como ella. Y voy a ser más breve. Pero ya que mencionas esto en primer término, sí fueron, en realidad hubo muchas cosas más, sobre todo en hueso, porque el hueso se venía en la comida y entonces se limpiaba y se dejaba el hueso, se lo limpiaba y en el hueso se tallaba con alguna piedrita, con una cosita. Entonces, muchos hicieron cosas en huesos muy lindas, pero yo no tuve la suerte sí, de tenerlo, ¿no? Entonces, muchas cosas hasta mejores que eso. Y esto que yo tejí, bueno, pues esto lo debe haber terminado otra persona, porque yo soy muy mala en este tipo de cosas y siempre tengo que pedir ayuda a alguien para terminarla. Pero bueno, hasta aquí lo dejamos. Y voy empezando por Cornelia. Me cuesta, sin, sin emoción, agradecerte, porque también esto sigue en bien. Entonces, por eso quería, en primer término, y además tengo la voz ronca. Así que es la primera. Beatriz también, Camina, pues la compañera que mm, no la conocía, y los presentes. Entonces, el problema de la cárcel en la Argentina en aquellos años, y seguramente ahora es un horror también, tanto la cárcel de los presos comunes como la de los políticos, digamos. Pero en aquellos años la gente que llegaba a las cárceles, por supuesto que tenía un tratamiento distinto a los otros y entonces por eso no podía trabajar, no podía hacer cosas. Y la creatividad, como lo señala Beatriz, se pone en movimiento y entonces surgen cosas que revelan esa condición humana, ¿no es cierto?, de buscar la forma de expresarse y de construir cosas a pesar de que los recursos hubieran sido casi nulos. Y bueno, la cárcel, yo estuve en cárcel en la parte de mujeres, una prisión muy grande que existía en la ciudad de Buenos Aires, la cárcel de Devoto, en donde una parte de la cárcel estaban presos comunes, hombres, y otra parte la destinaron para mujeres políticas que llegaban de los campos o no, ¿no es cierto?, los campos clandestinos de detención. Entonces allí la disciplina era alta, pero tal vez era menos dura que la de las cárceles para los hombres. Creo que en el libro, bueno, los que lo leyeron, aquí está casi todo explicado y está con mucha precisión y calidad lo que dice Cornelia, ¿no es cierto?, en la introducción. Entonces creo que yo no lo voy a repetir mucho. Pero en la cárcel, por supuesto que había una disciplina estricta, por supuesto que había medidas que se trataban de eludirse, por supuesto que había castigos, como en todas las cárceles, pero había castigos, requisas y sobre todo toda una planificación para denigrar, ¿no es cierto?, para quitarle la dignidad que trataba de conservarse a todo nivel, ¿no?, en todo momento. Entonces,
como gente con cierta experiencia, pues estaban muy organizadas, se organizaban y nos organizábamos y se actuaba de manera organizada justamente, ¿no? Entonces lo que llegaba al penal, lo que el penal permitía para comer o para la ropa o para cigarros, cigarrillos, ¿no es cierto? Todo eso se redistribuía, porque había alguna gente que tenía más capacidad para llevarle a sus presos algunos elementos permitidos y otra que no tenía nada o que tenía que venir de muy lejos y que no podía. Entonces la dinámica era una dinámica que tenía que ver con una concepción, ¿cierto?, de la vida, de la sociedad, justamente de la organización para obtener fuerza, fundamentalmente para eso. Entonces hubo momentos muy duros, sobre todo cuando se producía un traslado. Entonces los traslados generalmente se asociaban a posibilidades de exterminio, ¿no? A posibilidades de que con, digamos que justificando el asesinato con que había fuga o alguna actitud de los trasladados que podían poner en peligro la seguridad nacional, entonces pues se produjeron muertes en muchas ocasiones, básicamente de cárceles del interior. En la cárcel de Devoto, en la que yo estuve, pues había unos ventanales que daban, porque es el corazón de la ciudad, el corazón de un barrio muy conocido de la Ciudad de México. En ese barrio, una enorme cárcel que ocupaba una enorme manzanota, ¿no es cierto? Estaba la cárcel y además las ventanas que salían a la cárcel. Entonces, dos por tres, a pesar de los castigos que se producían a raíz de la movilidad, sobre todo de las ventanitas, ¿no es cierto?, que se gritaba, que se denunciaba, que le pegaban a los presos comunes también, porque los presos comunes entraban y daban sus palizotas, por supuesto. Y entonces, pero se escuchaba, ¿no? Entonces ahí las compañeras y todo el mundo gritaba por las ventanas para que los vecinos de la cárcel se enteraran. Y eso era un riesgo muy grande porque pues, generalmente había castigo, ¿no? Sobre todo a los que identificaban, porque así era, ¿no? Entonces, como eso, muchas otras cosas más, ¿no? Pero la organización nos permitía darnos fuerza para ser exigentes para algunas cosas. Es decir, que nos permitieran que limpiáramos nosotros, que no nos mandaran otros, que pusiéramos cierto orden. Y sobre todo, a veces que hiciéramos representaciones teatrales, porque, bueno, había gente que tenía cierto nivel de de cultura literaria o teatral o artística y podía producir un escenario, digamos, en donde se podía representar obras, por supuesto con contenidos de izquierda, con contenidos como la de Brecht. ¿No? Entonces, yo recuerdo muy claramente cuando hicieron sobre la Segunda Comuna de París, ¿no es cierto? Que cada cual tenía que asumir los personajes de acuerdo a cómo está planteado por el autor, ¿no? Y entonces ahí todo el mundo estaba muy contento porque todos eran los de la comuna, ¿no es cierto? Eran unos malos y otros los buenos, éramos nosotros los malos, por supuesto, eran los alemanes, por supuesto, perdón, los alemanes de aquella época. Era sí, claro, era, ¿cómo se llamaba? Bismarck, ¿no? El que estaba a la cabeza del ejército. Este, eh, y en contra de los comuneros, ¿no?, de aquella época. Y aparecían los personajes, ¿no? Cada uno, Thiers, los de la burguesía, etcétera. Y entonces estábamos todos representando eso. Y lo más chistoso del asunto era que las mismas celadoras se les llama a las que cuidan, ¿no es cierto?, en los pasillos de los, sí, de los pabellones, ¿no?, donde se hacía la representación, ellas miraban, ¿no? Ponían hasta un banquito y se paraban ahí y miraban la obra de teatro. Entonces, ellos eran nuestros espectadores, eso era muy chistoso, porque realmente como nosotros veníamos ensayando y ensayando y ensayando, ya sabíamos, todas sabían la obra de memoria, ¿no? Faltaba lógicamente el último momento de la representación. Pero así como eso, hay cantidades de cosas que
que bueno, si uno empieza a hablar se va acordando, porque no necesariamente uno recuerda absolutamente todo, eso no es posible. Así que bueno, y estaba las cartas, ¿no? La lectura de las cosas que entraban de los familiares, y por eso se pudo recopilar esto, porque a eso voy, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Que hubo mucho más material. Pero bueno, María Luz también sabe eso, ¿no es cierto? Que hubo que hacer, no se pudo editar todo, porque además con los recursos que nosotros teníamos acá en México, no se conseguía mucho dinero, se conseguía solidaridad, pero dinero no. Entonces, es mentira todo lo que dicen los milicos, todo eso es mentira. No conseguíamos un peso. Entonces, había que ponerlo, ¿no? Y entonces podía ser una edición mucho más grande, porque hubo mucho más material. Material que yo no tomo, ¿no? Que yo no tengo, yo el que conservé yo, porque como con Susana Miguel, una gran compañera que falleció ya hace muchos años, éramos las que, que centralizábamos las cuestiones del COSOFAN, sobre todo los documentos y todas esas cosas, porque bueno, las reuniones de COSOFAN se hacían con personas que todas tenían que trabajar, obviamente, todos trabajábamos, entonces no todo el mundo tenía la posibilidad, ¿no es cierto? Sí, era la Comisión de Presos, Muertos y Desaparecidos por razones políticas en Argentina. Se hizo acá en México y se hizo en muchos otros países, también en Europa, se intentó, creo que en Venezuela también, ¿no es cierto? Sí, sí. Y después aquí en México hubo en un primer momento, como en los 80 y pico, se armó lo que se llamó la COLADEU, que era la Comisión de Derechos Humanos Latinoamericana, en la que seguramente, bueno, estaba la Casa de Chile también, y ahí se hacían reuniones. Entonces estaban los NICA, estaban muchos, todo el mundo. En ese momento estaba toda América Latina, incluyendo México. El problema es que, bueno, que para algunos argentinos en el exilio resultaba un poco complicado la presencia de gente de México en esa coordinación, porque lógicamente nos tenían en la mira, ¿no es cierto? Entonces, si uno estaba ahí juntada con los mexicanos que también reclamaban, ¿no es cierto?, a sus desaparecidos, porque bueno, los desaparecidos en México no son de ahorita, ¿no? Son de muchos años. Y entonces allí se fue diluyendo la Coladeo, pero hubo personajes muy importantes, estaban colombianos, peruanos, chilenos, uruguayos, bolivianos, paraguayos, de Puerto Rico, de Ecuador, de Honduras, de Santos Amigos, de todos lados de América Latina, creo que de Haití no recuerdo, yo no recuerdo de Haití, pero que de Brasil, porque ya había aquí gente que estaba de esos países que había sido recibida aquí en México. Eso es lo que nos hablaba en esos años de la apertura que México tenía justamente para los exilios latinoamericanos, ¿no? Eso es un reconocimiento que no es porque uno esté aquí viviendo y tenga algún tipo de resquemor, sino porque fue la realidad, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, evidentemente, tampoco era un peligro para los latinoamericanos en México que estuviéramos acá, era peligro para los mexicanos, porque en esa época reprimían a los mexicanos del lindo, ¿no? Si piensan ustedes en los finales de los años 70, principios de los 80, ¿no? Entonces, digo, esa era la situación real, ¿no? Entonces, pero nosotros pudimos trabajar y se formaron varias organizaciones que además el COSOFAN tenía gente que pertenecía no a una sola organización que había actuado en la Argentina, sino a varias organizaciones que se organizaron aquí de acuerdo a sus tendencias políticas e ideológicas, ¿no es cierto? Entonces, eh, con la convocatoria la hizo COSOFAN, para, que era la organización de familiares que no presentaba, que este trabajo no iba a presentar problemas de discusiones políticas de tendencia política, ¿no? De cosas. Entonces, esto fue lo que nucleó realmente en un trabajo, yo desde mi punto de vista, en una de las cosas más importantes que logró permanecer, digamos, porque en este caso, fíjense, ¿no es cierto?, la versión en español, gracias a Camena y a Cornelia,
pero se pudo sacar eso y muchas otras cosas más, ¿no? Es decir, la lista de los desaparecidos, la lista de los presos, la denuncia de las cárceles, los problemas migratorios que tenían que resolver algunos problemas, un personaje tan importante como Puigros, ¿no? Que estaba a la cabeza de una de las organizaciones y que tenía una relación importante con el gobierno de aquellos años de México, y que entonces, que era COSPA, ¿no es cierto?, la organización, que era el Comité de Presos de Argentinos, ¿no? Sí. Entonces, allí, pues, se acudía para que esta organización mediara ante gobernación para los papeles, ¿no es cierto?, de la legal estancia en este país. Y como esas cosas, bueno, se hacían. Y además, bailes, misas, para organizar bailes, que eran, sí, ayunos. Y bueno, hay una foto donde Silvia está bailando una cueca. Beatriz, digo, perdón, la cueca, está bailando una cueca. Que habíamos sacado una foto y se fue en una iglesia ahí en Pino Suárez, un cura que nos dio el lugar para hacer, ¿te acordás? Ese ayuno. No recuerdo Esa si. iglesia donde se supone que están perdón, donde se supone que están los restos de Cortés. Y hay una placa y está en el, ¿cómo se llama? En el altar a un costado, en Pino Suárez, está, sí. Y estaba, iba a poner, entonces estaba, la iban a remodelar porque realmente estaba muy, muy deteriorada. Eh, sí, no, pero está, no, no, claro, y ahí está la placa. Bien. Y entonces estaba en muy mal estado y la iban a restaurar. Entonces nos las dieron para un ayuno que duró 3 días, ¿no es cierto? Uruguayos, argentinos y chilenos. Y ahí pues habíamos de todo y se hicieron muchas cosas culturales. Y en Chile, la Asociación de Familiares Desaparecidos, la cueca es el baile nacional y ellas, que eso marcó al mundo también, porque otros países lo tomaron como referencia. Por supuesto, la cueca se baila entre un hombre y una mujer, y entonces fueron las cuecas solas. Inclusive Sting hizo una gran presentación con las madres y las madres bailando la cueca de los desaparecidos, es decir, bailaban solas, ¿no? Porque los compañeros estaban desaparecidos, ni siquiera presos, simplemente desaparecidos. Esos son también de los rasgos culturales que a través de las dictaduras militares, y no solamente en el Cono Sur, en cualquier lugar del mundo, ¿no es cierto?, surgen respuestas, ¿no es cierto?, al dolor, a todo lo que esto significa, y es una respuesta, una forma, ¿no es cierto?, en que no hay discurso, en que simplemente la danza es el relato. No solamente es la poesía y la canción, la danza es relato. Bueno, es la suma de mil cosas y ahí estuvimos muchos grupos, y una cosa muy importante, cuando termino, viene una compañera argentina desde el fondo y me abraza y me dice: yo he sido una detenida desaparecida y gracias a la solidaridad estoy con vida, y abrazada contándome su historia y llorando. Son de las cosas que se producen. Vuelvo a decir, es un relato, ¿no? No es el relato de la danza, ¿no? Bueno, sí, fue una cosa que es muy linda, sí. Volviendo a nuestro libro, esta es la edición principal, ¿no es cierto? Ahí, esta es la de inglés-español, y fue una selección que el grupito de compañeros
de la universidad, ¿verdad? ¿No? Ah, bueno. Entonces, digamos, a mí me interesa más hablar de este que de este, porque bueno, este recopila más poemas, más cuentos, pero bueno, en este libro se rescatan cosas, la- cosas muy lindas y además tiene una introducción realmente muy precisa y elocuente, no, pero de buena elocuencia, de Cornelia, que dice muy puntualmente cuál es la finalidad de este libro, quién lo hizo y cómo lo hicieron. Cosa que se tiene que agradecer enormemente porque es de muchísima calidad. Y al final, el libro tiene la entrevista, ¿no es cierto?, que tuvimos, en donde allí se relata algunas cosas de las que hemos estado conversando hasta en este momento. Así que creo que la lectura del libro está de alguna manera plasmando y sintetizando lo que sería muchísimo más largo estar contándole a ustedes. Entonces, mi intervención es básicamente agradecer nuevamente a Cornelia, a Beatriz, a Camina. Y yo recuerdo algunas de las muchachas que escribieron algunos de los poemas. De las detenidas. Acá aparecen todas como anónimas, ¿no? No se les puso nombre por obvias razones. Pero yo algunas sí recuerdo. ¿Por qué? Porque se leían, porque se iban las cartas, etcétera, ¿no? Entonces, o también había algunas que dibujaban para otros que éramos más torpes, ¿no? Porque la que no podía dibujar porque era muy mala, entonces alguien con más habilidad le dibujaba para que le mandara a los niños o cosas así. Bueno, son cosas que me surgen en la cabeza. Yo no estoy pensando en esto todos los días, ni cosas que se parezcan, ¿no es cierto? Así que en ese sentido creo que está bien dicho aquí y está muy bien dicho acá también. Así que, pues, eso hace que a mí me parece darle una recomendación a Cornelia que siga con esto, porque seguramente de otros países y de otros lugares se lo van a agradecer muchísimo. Y la historia también. Entonces, pues hasta aquí yo dejaría, volviéndole a agradecer a ustedes todos y todas, y bueno, a la vida que nos dio la oportunidad de presentar esto. Aquí estamos, latosas. Bien, doña Cornelia. Muchas gracias, Alicia. Y bueno, antes que nada, agradecer a todas y a todas las personas que trabajan en el Camena, a todos las y los que han venido hoy aquí a asistir, y también a Alicia, que ha compartido muy generosamente muchísimo tiempo conmigo en en la preparación de este libro. Em, y también quiero dar la bienvenida a Daniel Eltringham, que está ahí que está con nosotros. Y Daniel es uno de los dos editores de Girasol Press con quienes hicimos este libro. Daniel no puede estar con nosotros para muchísimo tiempo más, tiene otro compromiso, está en otro horario además, o sea, él no está en el horario nuestro. Y así que preparamos una presentación juntos para hablar un poco de cómo se hizo este libro. Así que yo voy a empezar y después le voy a dar la palabra a Dan para que él pueda compartir su perspectiva del editor de este libro. Pues si a Cruz le puedo pedir de poner la presentación que hicimos para que se pueda ver, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues también quiero agradecer y debo agradecer aquí The British Academy que financió ese proyecto con el Camena y que también financió en grandes partes el libro, o sea, la edición, ¿no? Muchos de los costos de la edición.
Pero antes que nada quiero explicar un poco pues de cómo llegamos a hacer el libro, ¿no? Porque tampoco es algo que es necesariamente obvio, ¿no? De por qué unas personas del Reino Unido de repente llegan a un archivo en la Ciudad de México y sacan un libro sobre de estas características en bilingüe, ¿no? Y bueno, allí, Cruz, si pasas al siguiente, por favor. Bueno. Y entonces voy a contar un poco la historia de este libro, incluso algunos detalles que no he contado antes. Em, y empezamos, o sea, realmente el proyecto del libro empezó cuando yo estuve prácticamente husmeando en los fondos del Camena, viendo un poco lo que hay para hacerme una idea de qué había y sí, a lo mejor eso se podría hacer algún proyecto o también un poco con la idea de llevar esos materiales o de presentar esos materiales en Europa para generar ahí un interés en estos temas. Y así llegué, entre todos los fondos que estaba viendo, a este fondo que se llama las Redes del Exilio Argentino en México, a esa donación que es el material del COSOFAM que donó Alicia. Y ahí, pues buscando entre los documentos, me encontré primero el documento que ven ahí a la izquierda, que es el manuscrito de un prólogo, que es efectivamente el prólogo al libro Desde la cárcel. Y es o sea, es un documento bastante interesante, ¿no? Porque está anotado, hecho como a mano, ¿no? Y se ve como el trabajo que alguien metió en ese documento. Pero lo que yo no encontré fueron los poemas, o sea, el prólogo promete un libro de poemas y de cuentos, pero no encontré ni el libro ni los poemas. Lo que sí encontré fue el cartel que ven por el otro lado y es por este cartel, que es de una presentación de este libro que se llama Desde la cárcel, que yo sí pude ver que el libro sí efectivamente se había terminado y que se había publicado. Pero sin embargo, pues es que no encontré el libro. El proyecto en sí me llamó la atención porque yo me acuerdo bien que en los años, bueno, 80, 90, seguramente en Alemania, en el contexto de las organizaciones de trabajo de derechos humanos y sobre todo de Amnistía Internacional, se usaba muchísimo la poesía escrita desde o sea, desde los cárceles, desde rescatados, digamos, de Argentina, de Chile, de América del Sur, en realidad, se usaba mucho esa poesía en el trabajo de derechos humanos para descubrir, digamos, un lado como más personal a estas tremendas, terribles estadísticas, ¿no? De gente que estaba en la cárcel, gente que estaba muerta, de listas larguísimas de nombres. Y entonces yo crecí mucho con esto, o sea, con poesías que se habían rescatado desde las cárceles, desde incluso a veces las paredes de los centros clandestinos en estos países y que habían encontrado su camino hasta Alemania con el trabajo tremendo de los traductores, de los editores de los organizadores que se dedicaron a traer como esos poemas. Entonces, cuando me encontré, digamos, los rastros de este libro de poema, me recordó mucho estos trabajos que se habían hecho entonces, ¿no? Por eso también me interesé bastante. Am, y allí, ya buscando el libro mismo, Beatriz me puso en contacto con Alicia. Alicia me dijo que todavía tenía allí, lo mostramos, ¿no? Como unos ejemplares de esto y que me los iba a hacer llegar, pero yo en ese entonces no estaba en México. Quien sí estaba en México era un buen amigo mío, Jorge Durán, que quiero agradecer aquí porque Jorge se fue a la casa de Alicia para ahí recoger el libro, lo llevó a Ámsterdam, donde él vivía, y de allí me la mandó por correo a Reino Unido. Y así en realidad conseguí ese libro y también el dossier, ¿no? Sobre la situación de los presos
Y así empecé a ver y pensar, pues, qué se podía hacer, qué proyecto se podía hacer y si se podía tal vez sacar una edición bilingüe. Y de allí yo sabía por otras vías del equipo de Girasol Press, que es el editorial pequeño que trabaja sin fines de lucro, que lo fundaron Leire Barrera y Dan Eltringham. Y entonces les contacté y les pregunté si a lo mejor les interesaba hacer un proyecto de esas características. ¿Sí? Y me dijeron que sí. Y, y así pues empezó todo. Después pedí el financiamiento para realmente poder hacerlo. Y Dan y Leire se pusieron a trabajar con todo lo que es el trabajo de edición del libro este que ustedes hoy ven. Y sin más, ahorita creo que sería mejor que nos hable Dan, ¿no? Y que siga con la presentación que él ha preparado para mostrarnos un poco también el aspecto visual y el proceso de hacer el libro. Ok, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Cornelia, sí, podrías pasar al 4, creo es, ¿no? Mm, a ver, sí, el cuatro, atrás. Ahí está. Bueno, hola a todas y a todos, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí presencial, virtualmente, pero también me da mucha pena no poder estar presencialmente, obviamente, con todos ustedes. Me llamo Daniel, soy poeta académico y coeditor de Girasol Press, como ha dicho Cornelia ya. Y somos una microeditorial muy chica de Bristol, Reino Unido, que se centra en la poesía, en experimentos con la traducción, el arte del libro y la publicación de lenguas y voces marginalizadas o olvidadas, digamos. Y en los últimos años, aparte de publicar Inside, hemos hecho 2 ediciones trilingües de poesía mexicana, que pueden ver acá en el medio, este Jukub, que es un librito de poesía chol y tzoltzil, y español e inglés también. Y a la izquierda, este Ixtamba o Piel de Tierra, que es poesía mepfa del poeta Hubert Matthewa, con traducciones al inglés por Juana Adcock. Entonces nos interesan estos panoramas, ¿no? Y obviamente cuando nos escribió Cornelia, pues dijimos de inmediato que sí, que maravilloso, que es un proyecto tan interesante lo de Inside. Si podrías pasar, Cornelia, al Inside. Ajá, gracias. Pues obviamente estábamos muy ilusionados con este proyecto, ¿no? Y las historias que cuenta y las posibilidades de realizar un libro como realmente como muy elaborado, porque es algo que nos gusta. Y un proyecto así, un libro de esas características, pues es un libro de por sí colaborativo, ¿no? Hicimos nosotros, Leire y yo, la edición y la traducción. Cornelia escribió la introducción y Alicia, hola Alicia, ¿qué tal? El epílogo, ¿no? La entrevista. Y más allá de eso, el diseño de la portada fue realizado por Abby Goodman, de la que voy a hablar ahora, y la imprenta como física de 16 Ton Press. Ok, entonces vamos pasando. Gracias. Ay, no sé qué ha pasado con, con la letra, es un poco más grande. Bueno,
Para nosotros es muy importante esa cosa de la materialidad del libro. Y con este proyecto decidimos intentar como replicar, digamos, la filosofía de los diseños originales, de lo casero, de como lo simple y lo sencillo, y también la estética de los libros de poesía alternativa de los años 70. Y entonces pensamos que quisiéramos imprimir el libro con una máquina de risograph, que era una tecnología de imprenta de los 70, los 80. Al no ser digital, tiene una textualidad particular que nos gusta mucho. Ahora, más que nada, se usa para imprimir carteles y muy poca gente intenta imprimir un libro entero con risograph. Pero bueno, trabajando con la pericia de 16 Ton Press, que es una imprenta pequeña que se especializan en el risograph, que están también en Bristol, logramos, creemos, un libro bastante hermoso. Okay. Okay. Ok, el siguiente. Diseño de portada y contraportada por Abby Goodman. Abby es una artista de Sheffield, también del Reino Unido, con la que habíamos trabajado con otros proyectos. Quisimos replicar la estética del cartel, del que hablo ahora con Elia, ese cartel donde empieza todo, ¿no? De alguna manera. Y nos gusta su estilo y nos gustaba también el color amarillo. Así que buscábamos un cartón de portada de ese amarillo y el juego que hace el amarillo con el negro. Entonces, empezamos así y le dijimos a Abby básicamente todo esto. Y Abby empezó a jugar con los dibujos del libro original, desde la cárcel. Y iba como construyendo como una versión de esos dibujos para la portada, como pueden ver. Y para la contraportada, el árbol funciona muy bien para dar como un encuadro para el texto. Ok. Ok, vamos a pasar a la traducción brevemente y ya voy a terminar. Ok. Siguiente. Gracias. Sí, en cuanto a la edición y la selección, pues en el libro escribimos como un breve texto de una página sobre nuestras ideas sobre esas cuestiones. Y yo creo que es importante destacar la relación entre las responsabilidades de la memoria histórica, o sea, una solidaridad transhistórica que trasciende el arte en sí, que en este caso, bueno, nos sentimos bastante presión por la temática y porque el acto de traducir era un acto de compromiso ético y político, como han dicho ya las compañeras. Pero a la vez, claro, fue necesario, como con toda traducción, equilibrar la fidelidad al texto original con la necesidad de hacer elecciones de estrategias, digamos. Y quise decir básicamente que la selección es necesariamente parcial. Escogimos de muchos más textos porque sabíamos que no podemos incluir todos los poemas. Así que es parcial, está mediada, ¿no? Por pasar por otras personas, es otra generación, es un proceso bonito de recreación, como toda traducción. Y el proceso de traducir estos textos supone interactuar tanto con la materialidad del archivo como con su intensidad lírica y su política comprometida. Son
digamos, al mismo tiempo, documentos históricos y lengua viva. Y eso supone, bueno, ya como puede imaginar, supone muchos problemas, como muchos como micro decisiones al nivel de la traducción. Ok, entonces para terminar, vamos a ver algunos de los borradores y ya está. Ok, siguiente. Gracias. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, primero imprimimos todos los poemas para hacer una selección. Y ya pueden ver ese pequeño tic ahí al lado del título, y eso quiere decir que sí, que dijimos que este poema nos gustó para traducirlo. O también escogíamos poemas que igual, bueno, nos gustaban, pero no tanto, pero representaban una tendencia artística, ¿no? Porque hay dentro del libro varias tendencias, reflexiones personales, líricos, experimentación, humor, juego y también declaraciones políticas como más directas. Así que intentábamos como balancear entre esas tendencias para dar una idea como justa del libro original, digamos. Los poemas son muy variados en cuanto a forma y a técnica. Ok, y luego marcamos estos poemas y empezamos con borradores, que pueden ver ahí a la izquierda, de pájaros y paredes. Este es mi borrador como el primero, hecho a mano. También quise mencionar el poema a la derecha ahí, las 10 décimas del tenimismo, porque creo que es importante, es interesante en cuanto a la forma, porque claro, es una balada carcelaria en décimas, una forma que no tiene equivalente en inglés. Así que teníamos la idea de traducirlo a una forma como parecida, que es el common measure, que se usa para las baladas en inglés. Pero esto nos costó mucho trabajo por su estricta métrica y la rima, y también ocasiona un debate sobre la ética de hacer eso, ¿no? de retraducirlo en una forma con un contexto cultural distinto. Así que eso es como interesante. Y para terminar, vamos a ver otro paso. Ajá, ese es con el poema Soles 5, o Suns 5. Y también quiero mencionar que en la traducción nos ayudó la traductora Annie McDermott, que es una amiga ahí en Inglaterra. Entonces, después de seleccionar los poemas y hacer borradores, le enviamos el manuscrito para que ella hiciera algunos comentarios. Y esto lo pueden ver a mano derecha. Esos son sus comentarios en el manuscrito en inglés. Okay. Y como pueden ver en este ejemplo, Annie respondió con un montón de reflexiones, alternativas y preguntas para algunos poemas. No todos, pero algunos. Muchas gracias, Annie, por complicarnos la vida. Y después tuvimos que revisarlo todo, claro, pero yo creo que el libro final valió la pena. Sí. Voy a terminar ahí. No sé si quieren escuchar algunos textos o no, básicamente, o si Alicia quiere leer algo en español y yo en inglés, o solo ella en español. ¿Cómo es la cosa? Podríamos hacer una. Yes. Los soles 5. Como quiera, porque ¿Sí? fue que mejor no. De pájaros y paredes, bueno. Sí, están en la presentación. Dan, si Alicia lo lee en español y tú lo lees en inglés después, ¿sí? Va. Bueno, disculpen.
Pero hay que pasar el slide primero Si no, para voy ver. a leer porque digamos. Muy bien. Cornelia, hay que Poema lo pasar el slide. escribió un hombre, un muchacho, en la cárcel de La Plata, en la unidad 9, en julio de 1977. De pájaros y paredes. Van lanzando un día detrás y delante de otro día, clic, clic, uno detrás del otro, y yo que todavía no tengo el valor de tomarme en serio porque ¿qué otra cosa no veo que hormigón, donde solo hay hormigón y a veces queda un poco de la espuma del sol un momento? Y cuánto que debiera sentir no siento, soledad, si no hay más que soledad y encierro. Ni siquiera tengo los huevos de sufrir de frente, no me alcanzan para añorar el viento y me abrigo con mentiras, solo con los muros y el cielo sin poder tocar la hierba, detrás del alambre tejido, demasiado lejos. Todavía no me incendio de metal, pero sé que solo tocaré el pasto que me crezca desde adentro. Solo me subiré en un pájaro cuando descubra tanta cárcel, tanta y la mate. Ese es de un muchacho. Lo digo porque la cárcel de la Nube había nada más que hombres. Así que no es difícil adivinar. Okay. Sí, Dan, ¿quieres leer tú la traducción al inglés? Yeah. Sí. Of birds and walls. One day behind and another in front, they are launched, click, clack, one after another. And I, who still do not dare to take myself seriously, because what things can't I see but concrete where there's just concrete and at times a little froth of sun, at times. And how much that I should feel but don't. Solitude, if there's nothing but solitude and enclosure. I don't even have the guts to suffer squarely, to long for the wind, and I warm myself with lies, alone with the walls and the sky, unable to touch the grass behind the woven wire too far away. Still, I don't flare up like metal, but I know I'll only touch the pasture that grows from within. I'll only ride a bird when I discover so much prison, so much, and kill it. Sí, bueno, y así, gracias, Dan. O sea, Dan, yo no sé si te tienes que ir ya. Em, voy a hablar brevemente del siguiente que preparamos sobre desde la cárcel en la enseñanza, pero yo sé que Okay. tú tienes otro compromiso, así que Sí, ahora me tengo si que... quieres. sí. Pero muchas gracias de nuevo a todas y todos y un saludo a México. Sí. Ya, nos vemos pronto. Chao. Chao. Bueno, y para cerrar, sí, ya se fue, qué triste. Bueno, ya es que él está en Estados Unidos ahorita, así que ha sido como todo un poco complicado organizar como esto, hacerlo encajar con los compromisos que él tiene allí y además, pero bueno, aquí estamos. Yo brevemente quiero, si pasamos a la siguiente, por favor. No, uno más. Gracias. Em, Porque también el libro mismo después ha tenido, digamos, otra vida o está alimentando otras formas de hacer las cosas que tienen que ver con la enseñanza. Así que hemos utilizado algunas de las traducciones de los poemas y los hemos combinado con documentos que hemos encontrado en este fondo que donaste por el COSUFAM. Y además, Alicia muy generosamente nos hizo varios videos para compartirlos con los jóvenes, las jóvenes de allá. Y lo que hacemos es que, por ejemplo, damos talleres para alumnos del bachillerato
Los usamos en las asignaturas sobre cultura latinoamericana en las universidades, donde damos clase, Leire, que es la segunda coeditora de Girasol Press, Dan y yo. em, Hemos sido apoyados por unos estudiantes de la Universidad de Lancaster que allí ven dos documentos, que uno es una ficha de una organización de familiares de desaparecidos, detenidos políticos en la Argentina que llegaron a este fondo. em, y como algunos de los jóvenes del bachillerato todavía no saben muy bien español, pues nuestros estudiantes en Lancaster tradujeron esas fichas al inglés y los usamos, o sea, en los dos lados de una hoja, ¿no? Para que los jóvenes puedan ver y puedan apreciar cómo se recogían, cómo se coleccionaban en ese entonces los datos y la información sobre el tipo de persona que había escrito estos poemas, ¿no? Luego trabajamos con, em, con algunos testimonios de familiares que visitaron a los presos, a las presas en las cárceles y luego documentos del trabajo de COSOFAM, ¿no? Y eso pues les damos a los estudiantes para que los analicemos. Quería decir brevemente que esto también es un trabajo de traducción cultural, ¿no? Porque obviamente para los jóvenes de allá esto es un mundo que ellos completamente desconocen, ¿no? Y la forma, además, o sea, los retos, las situaciones de esos momentos, por ejemplo, lo que dijo Alicia, que mucha gente estaba encarcelada, estaba en la cárcel bajo pen, ¿no? O sea, a la disposición del poder ejecutivo, o sea, que estaban allí y no sabían si iban a salir o cuándo iban a salir o cuántos años más iban a pasar ahí, ¿no? O que tenían sus familiares en esas condiciones, en esas situaciones, ¿no? También la amenaza que ya mencionó Alicia de caer víctima, ¿no? A un traslado, la amenaza de la tortura, ¿no? Que esos son como son elementos que son muy importantes para entender el logro de escribir poesía en esas condiciones, que también hay que explicar, o hay que hacer, o hay que comunicar muy claramente, ¿no? a los jóvenes, a las personas de allá que se encuentran con este libro. Y en ese sentido, adaptamos un poco lo que era el dossier desde la cárcel original, que explicaba las condiciones en las cuales vivían los presos, las presas políticos, y lo hicimos más cortito a través de la introducción y luego a través del epílogo que compila como algunos como elementos de las entrevistas que hicimos con Alicia, ¿no? Y así, o sea, hay el libro mismo, pero acompañando al libro también hay como ese trabajo de traducción cultural, ¿no? De cuestionar cómo podemos impulsar una lectura no solo de apreciación de los poemas, sino también de la apreciación del contexto de los poemas, y de la situación de estas personas, del regalo que son, ¿no? Esos poemas. Bueno, y con esto ya cierro. Muchas gracias por escuchar y queremos escuchar aquí a la compañera que tan pacientemente nos ha estado escuchando. Bueno, sí, mejor. Gracias. Pues yo estoy muy feliz, muy honrada de estar aquí. Estoy fascinada con lo que he escuchado. Yo preparé un texto, pero por cuestión de tiempo no les voy a aburrir con tanto. Me voy a quedar eh, con algunas de las reflexiones que puse aquí. De alguna manera, toda la primera parte del texto hablaba de cosas que ya se dijeron en la mesa, que tienen que ver con el contexto del libro, que el libro mismo incluye, que era un elemento que me importaba resaltar, pero pues ya se dijo. Y a raíz de eso me preguntaba yo,
¿por qué escribir desde la cárcel? Hay una primera respuesta que da el prologuista de 1981, que dice que es que se va convirtiendo en una necesidad, primero, y dice que es junto al milagro de la solidaridad, del amor que enlaza hasta las raíces a quienes sufren juntos, lo que permite sobrevivir. El lápiz y el papel, escriban lo que escriban, dibujen lo que dibujen, en la media luz de la celda, son las herramientas de la dignidad y de la integridad. Intuyo luego de leer Inside que escribir es también una forma de registrar la voz, de detenerla en el tiempo. Y la voz es tanto materia como identidad en un sentido amplio. Decía Dámaso Alonso que con las palabras gritamos, pensamos, pero también pintamos. Nuestra voz de algún modo nos convoca en plenitud. Reúne nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra historia y, como este libro muestra, también nuestra realidad y nuestro contexto. No en un sentido abstracto, nuestro contexto también como el espacio que nos rodea, nuestra época, la situación en la que estamos. Hacia final del siglo XX, la teoría literaria dejó de ver al poema como ese entramado que podía abstraerse de la realidad y empezó a reflexionar en torno a cómo, en mayor o menor medida, este se completa en relación con la realidad de la que surge y con el horizonte de quien lee. La idea de esta antología y su título parecen partir de la convicción, y ahora lo compruebo, de que la experiencia estética a la que estos poemas nos invitan solo es posible si se toma en cuenta el lugar, el tiempo y la situación de la que surgieron. Y aquí cito a un maestro mío que fue traductor de Roman Ingarden al español, un polaco, en donde decía, es que el contexto no es una cosa que esté fuera del texto, el contexto está en el texto, es esa palabra que te saca de ahí, es esa palabra que te remite a que no estás terminando de entender todo porque hay algo que se te está escapando, pero que está ahí dentro. Ya no voy a leer el poema de Pájaros y Paredes que yo citaba completo, porque me parece uno de los más logrados poéticamente en el libro, pero bueno, recuérdenlo, porque ahí está el hombre que se reclama no tener el valor de recordar con nostalgia y dolor el viento de la libertad. Ahí están los días monótonos frente al gris de las paredes de la cárcel, las preguntas que lo atormentaban. ¿Qué más me estoy perdiendo de sentir, de experimentar, de descubrir? La contradicción de, por un lado, afirmar que no tiene el valor de imaginar y, por otro, de todas formas hacerlo. Cuando dice, todavía no me incendio de metal, pero sé que solo tocaré el pasto que me crezca desde dentro. Solo me subiré en un pájaro cuando descubra tanta cárcel, tanta, y la mate. La poesía como ese espacio interior en donde es posible que haya pasto, en donde es posible subirse un pájaro y matar la cárcel. Escribir poesía entonces también para expandirse. En este libro la poesía es lugar de gestación, ese que nos permite darnos de nuevo a luz, y cito, esperanza del Hijo, 9 meses creciendo con tu carne, naciendo en tu sangre, y al llorar es tu novedosa alegría. La matriz no olvida el dolor del parto. La madre que desde el encierro puede dirigirse al hijo, invocarlo en el poema, y puede explorar cómo a través de gestarlo a él se gestó ella, cómo ese acto quedó impreso en su cuerpo. No hay encierro ni violencia que pueda arrebatar esa marca, que pueda borrar esa experiencia. Cito, la esperanza de quedar en el hijo trastocada en búsqueda, búsqueda sostenida por el coraje y el llanto. En esta segunda gestación, el parido será una madre sembrada y devastada, nacerá gritando nuevos dolores de parto, será una madre de yunque y pañuelo blanco. No se niega el dolor, no hay una esperanza pueril o plana. La poesía como ese fluir de emociones y pensamientos que permiten, en momentos de extrema vulnerabilidad, la fuerza, como si la energía de las palabras generara lo necesario para la búsqueda, para el propósito, para aferrarse a la ilusión de trascender en lo que más se ama. Escribir poesía también para convertir la identidad madre en una suerte de fénix que permita, a pesar de las fragilidades y el sufrimiento, darnos de nuevo a luz con entereza. Cito,
tirado sobre el sucio suelo sórdido de este patio de cárcel, reconstruyo con un palito por el barro el curso de los ríos amados y me veo vagar feliz, buscando una luminosa atmósfera de cerros y quebradas, me restituyo a la esperanza verde de los árboles, al júbilo sonoro de los pájaros. A diferencia de las primeras dos voces poéticas, esta se entrega de lleno a imaginar. Y ya estar tirado en el suelo era una subversión, un acto castigable, pensemos eso. En este poema el yo poético es capaz de convertir el trayecto de un palito por el barro en un río y de ahí transportarse a otro sitio, vagar y sobre todo restituirse. Vale, pero podría imaginar todo eso sin escribirlo. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hizo? Me atrevo a intuir que porque el acto de decirlo, de sacarlo de sí, es fundamental en la operación de restitución. Cito. Y cuando ordenan habituales voces agrias ingresar a las celdas, me niego a reasumir el endeble gorrión que paso a paso mide todas las tardes esta agonía turbia de 3 por 2 escasos. Se niega en presente, un presente que no es de un solo instante. Decirse eso es una forma de resistir, como si toda la experiencia de imaginar, salir, recorrer la memoria y el tiempo de libertad y lucha, al quedarse en la mente se difuminara, pero al salir en forma de poesía, y por lo tanto no como un discurso unívoco referencial, sino en toda su polisemia y posibilidades infinitas de interpretación, se hiciera real, cobrara forma, materia y un lugar en el espacio. Y entonces se vuelve un artefacto capaz de transportar, capaz de recordar cómo se resiste, cómo le hace uno a uno para reconstituirse en medio de la violencia y la opresión. ¿Por qué no es la fantasía lo que queda congelada y no obstante viva y palpitante en el tiempo? Es el acto de salir del encierro con la mente, es el acto de negarse, de decir no, la posibilidad de resistir en medio de la violencia. Basten estas 3 muestras para decir que en este libro encontrarán tantas razones para escribir poesía como personas escribieron, o más. Y eso genera una sensación de fertilidad y hace que la convicción de que la poesía, aunque a veces parezca tan delicada y frágil, tan a punto de extinguirse, seguirá con nosotras y nosotros por múltiples razones y por ninguna, mientras nosotras y nosotros y este planeta sigamos. Barrera y Eltringham editaron y tradujeron este volumen con sumo cuidado, se nota, yo no los conocía y es evidente. Y yo diría con elegancia, no hay nada ostentoso ni innecesario, no hay adornos tampoco. Y sin embargo, es un libro que se vive como un tesoro, tanto por su contenido y por las traducciones hechas con sentido estético, como por el amor que demuestra su diseño e incluso la selección de los materiales. No me queda más que agradecerle a todas las personas que hicieron posible este libro tan necesario en estos tiempos. Bueno, yo creo que un homenaje de gran altura esta mesa y a Daniel, que lo hemos tenido, que se merecen las víctimas, que se merecen todos y todas, no importa la nacionalidad. Gracias, Alicia, por haber conservado. Gracias, Cornelia, por tener esa sensibilidad, esa mirada. Carlita, tus palabras, ojalá como este acto se queda grabado, se puede ver por YouTube, tú con tus alumnos, yo creo que muchos compañeros y compañeras, gracias, que ya ha traído sus alumnos, que se pueden hacer muchos ejercicios, más allá de si es una clase de literatura o no. Esta es una clase de vida, ¿no? Apostarle a la vida y de esa manera. No sé si habrán preguntas, algún comentario. Veo gente joven y por alguna razón están aquí. No sé si los trajeron obligados o no,
pero yo creo que han escuchado con atención y que a ninguno de nosotros, sí, no, yo creo que, ah, eh, Al final, en el video también, pero aquí también, vamos a dejar el QR para que se pueda descargar. sí. Agradecerles también a Camena Media que hace esta posibilidad, a Cristina Jiménez, que ella está en todo, y gracias a que está en todo podemos hacer muchas cosas también. Pero me gustaría, si hay alguna, ¿quieres decir algo? ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? Gracias, Cristina. Ella está en todo. Bueno, en primer lugar agradecerles a Beatriz, a Alicia, bueno, a todos los ponentes. No fueron acarreados los alumnos, decidieron democráticamente asistir a la presentación. Fue una propuesta mía, sí. Bueno, la asignatura es Democracia y Autoritarismo en América Latina, todavía no llegamos a ver las dictaduras, ¿no? Pero obviamente que esto lo vamos a retomar cuando veamos, pero la intención era que ellos conozcan, digamos, desde otro lugar, más allá del desarrollo político, ¿no? De la historia de nuestro continente, este proceso tan profundo y tiene tantas implicancias hasta la actualidad, que ha sido, bueno, las dictaduras militares y que por ahí desde México se ve como algo lejano, ¿no? O sea, que sucedió en el Cono Sur, pero me parece importante rescatar que México fue un espacio que en ese momento, que bueno, después lo vamos a profundizar, que recibió a todos estos exiliados, pero que al mismo tiempo tenía, digamos, sus propias contradicciones, ¿no? Estaba atravesando un proceso político complejo, ¿no? Estructuralmente democrático, pero que también tenía formas de represión interna, pero que a las organizaciones de derechos humanos y a los exiliados le permitió tener este margen de acción, no solo de sobrevivencia física, también de acción política. Y en ese sentido, la lucha del COSOFAN, y Alicia es una de sus integrantes y cabeza, digamos, de esa organización, fue muy importante y me parece importante esto de rescatar de la solidaridad con las organizaciones o con los mexicanos, ¿no? Que es algo que, bueno, que se mantiene hasta la actualidad, ¿no? En cierto sentido. En ese momento coincidían, convivían con Eureka, ¿no? Con el comité encabezado por Rosario Ibarra de Piedra, ¿no? Entonces, bueno, un poco como para conectar esa historia del Cono Sur tan terrible con ese México que fue puertas abiertas y al mismo tiempo tan complejo. Así que bueno, muchas gracias a todos. Uno queda conmovido, uno queda de pronto sin palabras, ¿no es cierto? No es una presentación, digo, cualquier presentación de un libro, evidentemente que es importante, pero esta es un contexto, es una lectura, este poema que leyeron, ¿no? Y que también lo había escogido, inclusive todo el proceso y que que Cornelia, una persona pues que no se dedicaba a esto, haya tenido, ¿no es cierto?, esa mirada y después ese desarrollo y después buscar a este tipo de personas para llegar a estos editores y lo que hemos escuchado es como para dar una clase realmente, ¿no? Tú que estás en creación literaria es como para dar una clase.
¿no? Cómo las cosas se juntan, cómo se complementan. Y finalmente lo que estamos aquí es tejiendo memoria. Finalmente hoy es volver a tejer memoria. Esto pasó hace más de 50 años. Todas aquellas personas que sobrevivieron no deben a lo mejor ni acordarse, a lo mejor muchas de ellas no están tampoco. Y sin embargo hoy día están con nosotros y están de una manera linda, de una manera que nos está diciendo contra la adversidad, vida, contra la muerte, vida, contra el horror, le seguimos apostando a la vida. Un aplauso para todas y todas las víctimas, para las víctimas de Gaza, para las víctimas de todos los lugares del mundo, de este país, que las hay muchas. Tenemos más de 170.000 desaparecidos. Esa es una tragedia que a México de norte a sur y de este a oeste, y es un asunto que tienen que encarar y es un asunto que tienen que resolver por obligación, porque tienen obligación con su ciudadanía. Si lo hicieron o no lo hicieron, manejan el gobierno y manejan el Estado, tienen la responsabilidad. Viva a todos y todas las que luchan día a día por la vida y por la dignidad. Gracias, presidente. Gracias por su tiempo. Hay que QR que lo tenemos afuera también, está acá también en la puerta. Gracias.